En una fría mañana de otoño de 613, una mujer de finales de sus 70 es arrastrada a una plaza pública en la ciudad de Renneve, en el corazón del reino franco. Su rostro, alguna vez admirado por su extraordinaria belleza, ahora está marcado por décadas de guerras, intrigas y una lucha incansable por la supervivencia. Su cabello plateado, antes dorado como el sol, está ahora desaliñado y sucio tras meses de tortura y confinamiento. Esta mujer que gobernó 3 reinos como reina y regente, que puso en marcha ejércitos enteros con una simple orden, apenas puede mantenerse en pie mientras la multitud sedienta de sangre le grita insultos. Su nombre es Brunilda, antigua reina de Austrasia, y en esta mañana enfrentará una de las muertes más brutales registradas en la historia de los monarcas europeos. Su cuerpo, ya frágil, será atado por el cabello, los brazos y las piernas a 4 caballos salvajes que partirán en direcciones opuestas, despedazándola. Sus restos serán quemados en las cenizas y esparcidos al viento, en un intento de borrar por completo su existencia. Pero, ¿qué llevó a esta poderosa reina a un final tan horrendo? Como princesa visigoda de la lejana España, se convirtió en la figura más temida, odiada y, paradójicamente, más influyente del mundo franco medieval. Para entender el sangriento destino de Brunilda, debemos retroceder más de 50 años hasta su nacimiento en el reino visigodo de Hispania, la actual España, alrededor del año 543. Hija del rey Atanagildo y la reina Goswinta, Brunilda nació en un mundo al borde del colapso. El Imperio Romano de Occidente había caído oficialmente unas décadas antes, y Europa estaba fragmentada en reinos bárbaros rivales que luchaban por el poder en un continente donde el antiguo orden aún gobernaba, pero uno nuevo aún no había surgido por completo. Los visigodos, un pueblo germánico que había saqueado Roma en 410, ahora dominaban la mayor parte de la península ibérica. Eran arrianos, seguidores de una rama del cristianismo considerada herética por los católicos romanos, lo que los ponía en constante tensión religiosa con sus vecinos francos, quienes habían adoptado el catolicismo bajo el rey Clodoveo a principios del siglo VI. La joven Brunilda recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo. Hablaba con fluidez latín, gótico y más tarde la lengua franca. También estaba bien versada en las artes de la retórica, las matemáticas y la literatura clásica. Sus contemporáneos la describían como extraordinariamente hermosa, con cabello dorado y ojos penetrantes, pero fue su aguda inteligencia y su feroz ambición lo que la distinguiría a lo largo de su vida. En 567, a los 24 años, Brunilda se convirtió en la pieza central de una alianza política cuando su padre la casó con Sigeberto I, rey de Austrasia, la porción oriental del reino franco. Este matrimonio formaba parte de un esfuerzo diplomático para fortalecer los lazos entre visigodos y francos, con su hermana Galsuinza, prometida al hermano de Sigeberto, Chilperico, rey de Neustria. Antes de estos matrimonios, los hermanos merovingios, Sigeberto, Chilperico y Guntram, ya estaban inmersos en una amarga rivalidad. Hijos del poderoso rey Clodoveo I, habían dividido el reino franco tras su muerte, estableciendo un patrón de conflicto dinástico que dominaría la política franca durante generaciones. Sigeberto gobernaba Austrasia, Chilperico Neustria y Guntram Borgoña. Cuando Brunilda llegó a la corte de Sigeberto en Metz, rompió inmediatamente con la tradición al convertirse al catolicismo, abandonando el arrianismo de su familia. Esta astuta decisión le garantizó el apoyo del poderoso clero franco y ayudó a legitimarla ante los ojos del pueblo. Impresionado por su belleza, inteligencia y conversión estratégica, Sigeberto se enamoró rápidamente de su nueva reina. A diferencia de muchos reyes francos que mantenían varias concubinas, Sigeberto permaneció monógamo durante toda su vida, un testimonio del poder que Brunilda ejercía sobre él. Mientras tanto, en el reino vecino de Neustria, se gestaba una tormenta alrededor de Fredegunda, una sirvienta de orígenes humildes que se había convertido en la amante del rey Chilperico. Cuando Galsuinza, la hermana de Brunilda, llegó para casarse con Chilperico, Fredegunda fue temporalmente apartada. Sin embargo, pocos meses después de la boda, Galsuinza fue encontrada estrangulada en su cama, y Chilperico elevó rápidamente a Fredegunda al estatus de reina. El asesinato de Galsuinza encendió en Brunilda una sed de venganza que definiría el resto de su vida. Convenció a su esposo, Sigeberto, de declarar la guerra contra Chilperico, iniciando un conflicto que duraría décadas y trascendería generaciones. Este evento también marcó el comienzo de la legendaria rivalidad entre Brunilda y Fredegunda, dos reinas excepcionalmente poderosas y despiadadas.
cada una dispuesta a usar cualquier medio posible para proteger sus intereses y los de sus hijos. Inicialmente, Sigeberto obtuvo ventaja en la guerra contra su hermano. Para 575, sus fuerzas acorralaron a Chilperico en Tournai, y Sigeberto estaba a punto de ser proclamado rey de todos los territorios francos. Pero en el momento de su triunfo, dos asesinos enviados por Fredegunda lo abordaron y lo apuñalaron con cuchillos envenenados. Sigeberto murió instantáneamente, dejando a Brunilda, a los 32 años, viuda en territorio hostil, rodeada de enemigos, con un hijo de apenas 5 años, el joven Childeberto II. Aquí, por primera vez, vemos la notable resiliencia y astucia política que definirían a Brunilda. En lugar de huir o aceptar la derrota, organizó rápidamente la huida de su hijo Childeberto, quien fue proclamado rey y comenzó a construir una red de apoyo entre los nobles austrasianos. Ella misma fue capturada y exiliada a Rouen, pero incluso en cautiverio, su agudo intelecto no la abandonó. Durante su breve exilio, Brunilda atrajo la atención de Meroveo, hijo de Chilperico de un matrimonio anterior, quien se enamoró de ella a pesar de la diferencia de edad. Brunilda tenía 32 años y Meroveo apenas 20, y el hecho de que era su tía política. Se casaron en secreto. Esta unión representaba una amenaza directa para Chilperico y Fredegunda, ya que le daba a Brunilda un aliado potencial dentro de la familia en disputa. Cuando Chilperico descubrió el matrimonio, su furia fue inmensa. Marchó sobre Rouen, obligando a Brunilda y Meroveo a buscar asilo en una iglesia. Finalmente, Meroveo fue capturado y tonsurado a la fuerza como monje, mientras que Brunilda logró escapar de regreso a Austrasia. Meroveo, considerado traidor por su propio padre, eventualmente se suicidaría, o como muchos sospechan, fue asesinado por órdenes de Fredegunda. De vuelta en Austrasia, Brunilda enfrentó un nuevo desafío. Como mujer y extranjera, no tenía derecho legal a gobernar. Oficialmente su hijo Childeberto era rey, pero con solo 5 años, necesitaba un regente. Los poderosos nobles austrasianos, liderados por el duque Gogo, asumieron inicialmente ese papel, marginando a Brunilda. Pero ella fue paciente y astuta, utilizando gradualmente una combinación de alianzas estratégicas, sobornos y, cuando era necesario, eliminando oponentes. Brunilda logró asumir el control como regente de su hijo. Demostró un talento excepcional para el gobierno, reformando el sistema tributario, construyendo caminos y fortalezas, patrocinando monasterios y escuelas, y manteniendo relaciones diplomáticas con reinos vecinos, incluido el Imperio Bizantino. Sus cartas al emperador bizantino Mauricio y al Papa Gregorio I revelan una mente política sofisticada y una profunda comprensión de las complejidades de la geopolítica europea. Gregorio, en particular, elogió su fe recta y su celo por las buenas obras, aunque, como veremos, esta opinión favorable no duraría. A medida que Childeberto crecía, Brunilda lo educó cuidadosamente en las artes de la guerra y la política. Cuando alcanzó la mayoría de edad, en lugar de ceder el poder, Brunilda permaneció como su principal consejera, gobernando efectivamente Austrasia junto a él. Juntos, madre e hijo, establecieron una alianza con el tío de Childeberto, el rey Guntram de Borgoña, quien sin hijos sobrevivientes, nombró a Childeberto como su heredero. En 584, Chilperico de Neustria fue asesinado, posiblemente por órdenes de su propia esposa Fredegunda, quien temía estar perdiendo su control sobre él. Con Chilperico muerto, Fredegunda asumió el control de Neustria como regente de su hijo recién nacido, Clotario II. La rivalidad entre las dos reinas regentes se intensificó, ambas lanzando ejércitos en batallas sangrientas que transformaron el reino franco en una zona de guerra permanente. Cuando el rey Guntram murió en 593, Childeberto, ahora de 23 años, heredó Borgoña, uniéndola con Austrasia y convirtiéndose en el gobernante más poderoso entre los francos. Parecía que Brunilda finalmente había triunfado sobre su archienemiga. Pero la fortuna, esa diosa caprichosa tan temida por los antiguos romanos, estaba a punto de mostrar su lado más cruel. En 596, bajo circunstancias sospechosas, tanto Childeberto como su joven esposa murieron repentinamente, probablemente por envenenamiento. Los rumores apuntaban a Fredegunda, aunque algunos también sospechaban de nobles austrasianos, descontentos con el creciente poder centralizador de Childeberto y Brunilda. Independientemente de quién fuera el responsable, Brunilda, ahora de 53 años, se encontró una vez más en una posición precaria con dos nietos menores de edad que proteger,
Los hijos de Childeberto, Teudeberto II, de 10 años, y Teuderico II, de 9, fueron proclamados reyes de Austrasia y Borgoña, respectivamente. Brunilda asumió la regencia de ambos reinos, controlando efectivamente 2/3 del territorio franco. Para entonces, su reputación como gobernante capaz se había solidificado, pero también su imagen como una mujer despiadada y peligrosamente poderosa, una nueva Jezabel, como la llamaban algunos de sus detractores, en referencia a la infame reina bíblica. Fredegunda murió en 597, lo que potencialmente permitió que la larga disputa entre las reinas terminara, pero para entonces las tensiones políticas que enfrentaba Brunilda provenían principalmente de dentro. La aristocracia franca, tradicionalmente acostumbrada a un alto grado de autonomía, resentía sus intentos de centralizar el poder. Además, muchos cuestionaban la legitimidad de una mujer, especialmente una extranjera y ahora anciana, que ejercía tanto poder. A medida que sus nietos crecían, Brunilda enfrentó un problema que muchos regentes enfrentan: transferir el poder a sus protegidos. Teudeberto II de Austrasia, en particular, comenzó a resentir la interferencia de su abuela. Cuando alcanzó la adultez alrededor del 600, se rebeló contra ella, obligándola a huir a Borgoña, donde su otro nieto, Teuderico II, aún aceptaba su guía. Los hermanos, manipulados por sus respectivos consejeros, pronto se volvieron uno contra el otro. Brunilda, viendo una oportunidad para recuperar su influencia en Austrasia, fomentó activamente la hostilidad entre sus nietos. En 610, convenció a Teuderico de declarar la guerra contra Teudeberto, posiblemente afirmando falsamente que Teudeberto era, de hecho, hijo de un jardinero, no de Childeberto, y por lo tanto ilegítimo. La guerra entre los hermanos culminó en 612 con la derrota de Teudeberto. Fue capturado junto con su hijo pequeño. Bajo la presión de Brunilda, Teuderico ordenó que su hermano fuera tonsurado a la fuerza y enviado a un monasterio, un destino considerado más misericordioso que la muerte. Sin embargo, poco después, Teudeberto fue ejecutado, y su hijo, apenas un niño, tuvo su cráneo aplastado contra una piedra por órdenes de Brunilda. La brutalidad de este acto, incluso en una era conocida por su violencia, conmocionó a los contemporáneos y manchó permanentemente la reputación de Brunilda. Habiendo eliminado a un nieto, Brunilda ahora gobernaba a través del otro, controlando tanto Austrasia como Borgoña, pero la fortuna tenía un giro aún más cruel reservado. Apenas unas semanas después de su triunfo, Teuderico murió repentinamente de disentería, dejando 4 hijos pequeños, todos aún niños. A los 69 años, Brunilda se encontró una vez más como regente, ahora para sus bisnietos, y con más enemigos que nunca. Su decisión fue nombrar al hijo mayor de Teuderico, Sigeberto II, un niño de apenas 10 años, como rey de Austrasia y Borgoña, ignorando a los otros 3 hermanos. Esta decisión, que violaba la tradición franca de dividir el reino entre todos los hijos, alejó aún más a la nobleza. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, el hijo de Fredegunda, Clotario II, había crecido y gobernaba Neustria. Criado por su madre para odiar a Brunilda, y ahora un hombre de unos 28 años, vio en este momento de debilidad una oportunidad para eliminar a su vieja enemiga y reunificar el reino franco bajo su control. Clotario formó una alianza con nobles austrasianos y borgoñones destacados, incluido el poderoso mayordomo de palacio Warnachar, quien había sido humillado públicamente por Brunilda. Juntos marcharon contra los ejércitos aún leales a la vieja reina. En la batalla decisiva, las fuerzas de Brunilda fueron traicionadas por sus propios comandantes, que desertaron al lado de Clotario. Sus bisnietos fueron capturados, 2 fueron asesinados de inmediato, y el tercero fue exiliado. En cuanto a Brunilda, intentó huir pero fue capturada cerca del lago Neuchâtel, en la actual Suiza. El hijo de su archienemiga ahora la tenía en su poder, y su venganza sería terrible. Durante 3 días, Brunilda fue torturada y humillada públicamente, montada al revés en un camello y exhibida por todo el campamento militar. Clotario la acusó personalmente de haber causado la muerte de 10 reyes francos, una acusación exagerada pero que reflejaba el miedo y el respeto que inspiraba. En el juicio simulado que siguió, fue encontrada culpable no solo de múltiples regicidios, sino también de brujería y libertinaje, acusaciones estándar contra mujeres poderosas a lo largo de la historia. En la mañana del 13 de octubre de 613, Brunilda enfrentó su ejecución con la misma fuerza indomable que había mostrado a lo largo de su vida. Condenada a la muerte más terrible que sus captores pudieron imaginar, fue llevada a una plaza pública en Reneve. Allí, ante una multitud de soldados y nobles,
La reina, que alguna vez gobernó la mayor parte de la Galia, fue atada por el cabello, los brazos y las piernas a 4 caballos salvajes. A la señal de Clotario, los caballos fueron azotados en direcciones opuestas. Por un momento, lucharon contra los nudos, y el cuerpo de la anciana reina quedó suspendido en el aire, estirado hasta su límite. Luego, con un horrible sonido de carne desgarrada, los caballos partieron, cada uno llevándose consigo un pedazo del cuerpo de la una vez poderosa Brunilda. Sus restos aún palpitantes fueron arrojados a una hoguera y reducidos a cenizas, que luego fueron esparcidas al viento en un intento de negarle incluso una tumba donde sus seguidores pudieran venerar su memoria. Así terminó la extraordinaria vida de Brunilda de Austrasia. Una vida que abarcó 7 décadas y la vio ascender de princesa extranjera a gobernante de facto de 2/3 del reino franco. Sobrevivió a un esposo, un hijo, 2 nietos, y vio a sus bisnietos brevemente en el trono antes de su caída final. Tras su victoria, Clotario II reunificó el reino franco y gobernó durante 16 años, implementando reformas que, irónicamente, se basaron en muchas de las políticas iniciadas por Brunilda. El Edicto de París, que emitió en 614, estableció una mayor autonomía para los nobles, lo que Brunilda había combatido, pero también codificó muchas de las reformas administrativas y legales que ella había introducido. En los años posteriores a su muerte, la reputación de Brunilda sufrió una campaña sistemática de difamación. Las crónicas vinculadas a la corte de Clotario la retrataron como una bruja malévola, hambrienta de poder y sexualmente depravada. El obispo Gregorio de Tours, quien anteriormente había elogiado su piedad y capacidad de gobierno, vio sus crónicas editadas y reinterpretadas para enfatizar los aspectos negativos de su carácter. La historia, como siempre, fue escrita por los vencedores. Sin embargo, incluso a través de esta propaganda negativa, la grandeza de Brunilda no puede ser completamente ocultada. Los documentos sobrevivientes de su largo reinado revelan a una gobernante notablemente efectiva, que mantuvo la civilización funcionando en una era de caos. Las carreteras romanas que restauró en la Galia fueron conocidas como las carreteras de Brunilda durante más de 1 año después de su muerte, un testimonio duradero de su impacto en la infraestructura del reino. Lo que hace que la historia de Brunilda sea tan fascinante no es solo su horrendo final, sino el hecho de que desafió todas las expectativas y limitaciones impuestas a las mujeres de su tiempo. En un mundo dominado por guerreros masculinos, ella gobernó a través de la inteligencia, la manipulación astuta y la pura fuerza de voluntad. Su capacidad para sobrevivir y prosperar durante décadas, enfrentando traiciones, derrotas, exilios y pérdidas personales devastadoras, revela una resiliencia casi sobrehumana. Su rivalidad con Freidegunda, otra mujer que se negó a aceptar las limitaciones de su género y origen social, produjo uno de los conflictos más extraordinarios de la historia medieval. Estas 2 reinas, a través de la pura fuerza de sus personalidades, dirigieron el curso de la historia franca durante más de 4 décadas, demostrando que, incluso en una sociedad profundamente patriarcal, el poder podía ser ejercido por aquellos lo suficientemente determinados para tomarlo. La brutal muerte de Brunilda, atada a 4 caballos y literalmente despedazada, refleja el profundo miedo que inspiraba. Ningún otro monarca franco recibió jamás un castigo tan espectacularmente cruel, una indicación de la amenaza que representaba no solo para el reinado de Clotario, sino para todo el orden patriarcal. Para eliminar a Brunilda, no bastaba con simplemente matarla, necesitaba ser completamente obliterada, su cuerpo destruido, sus cenizas esparcidas y su memoria permanentemente manchada. A pesar de todos los esfuerzos por borrar su legado, Brunilda de Austrasia sigue siendo una de las figuras más poderosas y fascinantes de la historia medieval europea. Su vida, marcada por una ambición despiadada, astucia política y crueldad cuando era necesario, ofrece una visión única de los mecanismos internos del poder en la Europa medieval temprana. Y su terrible final nos recuerda las consecuencias que a menudo aguardaban a aquellos que se atrevían a desafiar las convenciones de su tiempo, especialmente si eran mujeres. Cuando los 4 caballos partieron en direcciones opuestas, llevándose consigo los miembros de la anciana reina, se cerró un capítulo sorprendente en la historia franca. Brunilda de Austrasia, la reina que durante tanto tiempo había desafiado a sus enemigos, finalmente encontró un adversario al que no pudo derrotar, el tiempo mismo, que, como eventualmente se revela, traiciona incluso a los más poderosos y resilientes entre nosotros.